Aunque no lo crean, sigue habiendo matrimonios entre niños, niñas y adolescentes aquí en el estado de Sonora y a nivel nacional. Y sobre todo, lo que más preocupa es que cuando empezamos a indagar, a revisar datos, a buscar cifras de cuántos matrimonios se han tenido recientemente aquí en nuestra entidad, lo más difícil es eso, justamente encontrar datos, cifras ya más actualizadas, y eso nos habla de la falta de socialización de un tema tan fuerte, tan importante como es este, que no debería existir, que es el caso de los matrimonios infantiles aquí en Sonora. Este es el tema del trago amargo en esta edición. Espero que esté con nosotros y nos acompañe, sobre todo para hablar de las dificultades que hay en materia informativa y en segundo, reconocer a quienes se han tomado obviamente la posibilidad de hablar y poner en la mesa este tipo de discusiones y sobre todo darle seguimiento en el legislativo que hay. Ahorita lo vamos a platicar, un tema de completamente de discordancia entre una ley y otra que permite esos vacíos para que haya matrimonios infantiles. Está conmigo en esta oportunidad Michelle Lucero de Nueva Generación Sonora, ya lo sabe que siempre tocamos bases con especialistas en la materia y qué mejor que Michelle que está con nosotros. Michelle, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta siempre el podcast, ¿no? Ese Ujú. formato que nos Sí, permite hablar un poco más fluido y dar un poco de contexto sobre lo que está sucediendo con la población menor de edad. En, completamente. en Fundación Nueva Generación Sonora nos hemos enfocado mucho. Sí, en campañas preventivas, en estar en las escuelas, la presencia de contenidos contra el bullying escolar, contra el cuidado en el mundo digital, contra la violencia que puede suceder en distintos espacios. Pero un tema central para nosotros es la información, Ujú. identificarla, porque como comentas, a veces estamos tan alejados de lo que está sucediendo, de las distintas problemáticas que están enfrentando en sus hogares, en las escuelas, en los espacios públicos y nuestra labor ha sido ir poco a poco concentrando una base de datos de información que viene de fuentes confiables Ujú. que todos podemos verificar, pero hacer esa facilitación de información y también identificar lo que hace falta, porque cuando hablamos de población menor de edad, regularmente quedan muy olvidados lo Sí. que están viviendo, sus experiencias, su opinión en muchos asuntos. Las encuestas de INEGI son población de 18 años y más. Ujú. Entonces, quedan fuera de muchos instrumentos técnicos que nos permitan tener un panorama, una estadística para poder medir las problemáticas y centrarnos en abordarlas de la mejor manera. Un programa público, institucional, que no tenga primero ese punto esencial de evidencia para poder atacarlo de la mejor manera y atenderlo y acabar con una problemática, pues en muchas ocasiones puede que no logre impactar de la mejor manera y que niños que a lo mejor tienen una necesidad de atención se queden fuera de esto porque no fueron contabilizados. Ujú. Entonces, nuestro trabajo ha sido centrarnos en los datos, en la evidencia y con esto tratar de empujar estos temas dentro del Congreso, en las escuelas, para las instituciones, facilitar todos estos datos e información. ¿Y qué onda con este tema del matrimonio infantil, Michelle? Sí, vi y agradecemos obviamente que siempre cuando emiten estas informaciones a través de la fundación, vemos las cifras, vemos los datos. Lo que no entendemos, el por qué todavía se mantiene el tema de los matrimonios infantiles aquí en Sonora. Ha venido a menos, según los últimos datos recientes, que se tiene ya a la mano, pero sigue siendo una realidad esto que no debería existir, ¿no? Sí, quisimos abordar este tema porque el 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña Ujú. y aprovechamos como para identificar bajo qué condiciones estaban los matrimonios infantiles que cabe mencionar el 75% de ellos son mujeres, ¿no? Mujeres. Las que se casan con parejas de su edad o adultos, ¿no? Okey. Cabe mencionar. Ujú. Aquí en el caso de Sonora hay un decremento importante. Tenemos datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 comparado con el censo de 2010 Ujú. y hay una baja de 28%. En 2010 se registraron 9,000 casos Ujú. y en Sonora para 2020 había casi 6,000 casos, 5,935 casos Okey. de adolescentes que se encuentran entre los 12 y 17 años. Otro dato muy importante aquí es que el 91% de estos casos tenían entre 15 y 17 años. Ujú.
el 9%, es decir, casi uno de cada Sí. 10 tenían entre 12 y 14 años. Dios, Son muy chiquitos, o son sea, son ni casi son niños, acaban de terminar su periodo de infancia, de justo. dejar de ser niños, Ujú. convirtiéndose en adolescentes con todas las implicaciones que tiene la adolescencia, ¿no? Claro. Una nueva identidad, Ujú. nuevos gustos, el tema emocional, el desarrollo físico, es todo un cambio Wao. y ligarlo con vivir en unión libre con una pareja o contraer matrimonio, yo creo que es Ujú. algo que no es el tiempo y que deberíamos de tomar un poco más de conciencia de lo que este problema implica. ¿Qué implica Ujú. justamente, Michelle, el que un niño se case? Es decir, que ya estas etapas de la vida, digo, lo que, tal cual lo que mencionas, el tema emocional, tema físico, se están apenas constituyendo su personalidad, etcétera, rompe con muchas cosas que todavía le falta por vivir, por Sí, experimentar, sí. ¿no? La ausencia de un proyecto de vida aquí, creo que es clave y determinante en esto, ¿no? Cuando las familias nos preguntan qué podemos hacer, nosotros decimos sentarse en casa y tener estas conversaciones, Ujú, ayudarles a tener metas, ujú, la aspiración de una carrera profesional, de ejercer, de encontrar un empleo estable con suficiente ingreso que nos permita vivir mejores oportunidades. Eso quisiéramos para todas y todos. ujú, El tema es que precisamente, a lo mejor por la ausencia de papás que estén ahí acompañando en el proceso de vida de un adolescente, pues podemos llevar a que decidan, encuentro una pareja, me atiende mi salud mental, emocional, ujú, decido irme con él y pongo en riesgo mis estudios que eventualmente puedo decidir dejar, puedo tener un embarazo temprano y esto va a repercutir en mi salud física, durante mi embarazo, en el parto hay una mayor complicación. Son muchas situaciones, ¿no? El encontrarse en una situación de violencia, ujú, porque no hay un manejo de emociones sano, adecuado, por la edad ujú, también, vamos progresando como personas. Y creo que precisamente este tipo de decisiones no pueden pasar como a la ligera, deben ujú. de tomarse con seriedad y también entender que todo lleva su tiempo. Cada etapa debe de tomar disfrutarse y Ujú, tomar las acciones, decisiones que corresponden en esos años. completamente. Me pongo mucho a pensar también, ahorita que me decías el dato de que principalmente los que llegan a tener o estar en unión libre o casarse son mayoritariamente en casos mujeres, son Ujú, niñas o ujú. adolescentes mujeres. Aquí en este caso, Michelle, se ocupa justamente este tema, hablando de un embarazo, hablando de que ya muchos dejan sus estudios, hablando de que ya se van a dedicar 100% al cuidado de un niño cuando deberían estar pensando en otras cosas, pues, ¿no? Sí, hay un dato que me ha dejado pensando, Edgar. Ujú, Priscila Cárdenas en 2018 publicó una investigación sobre este tema. Ella hizo una solicitud de transparencia a registro civil y dentro de esa base de datos estuvimos analizando las edades. ujú, Hubo un caso en Navojoa de una jovencita de 16 años y su pareja tenía 61 años. El tema también de una situación de vulnerabilidad o de pobreza, donde a través del concepto que se ha puesto muy de moda, que ha resultado hasta cómico, pero que detrás de él hay un tema de violencia hacia ujú, una menor, es el de sugar daddy. O ujú, sea, ujú, donde un adulto intenta, a través de una remuneración económica, abusar de la mente, el cuerpo y el corazón de una menor de edad. ujú. Y creo que debemos de cuestionarlo, así como lo hemos dicho con los corridos tumbados, Sí, que detrás de esto hay mensajes de violencia, también aquí en este tipo de conceptos donde las mujeres los van apropiando, los van viendo como si fueran algo aceptable o correcto, ujú, y no les estamos encaminando a que ellas mismas pueden llegar a tener una carrera profesional, tener un ingreso económico suficiente, ujú. lograr sus sueños de manera propia. Sí, completamente. Y siguiendo con esto, Michelle, yo me acuerdo, pues, digo, mi familia no es de aquí de Sonora, es de fuera, y me acuerdo mucho que me comentaban el hecho de en sus generaciones, hablando de mis papás, Ujú, mis abuelos, que era muy común el tema de que una niña, lastimosamente lo tengo que decir de esa manera, que negociaran el que la menor de edad de la familia, por un acuerdo entre familias, ¿sabes qué? Te vas a ir con aquel señor, te vas a casar con él y demás.
¿Qué tan común es eso o qué tanta información se tiene? Es decir, que los propios padres de familia, por una común acuerdo con otra persona también, pues, como si fuera moneda de cambio, o Sí, sea, lleven a los menores a un matrimonio casarse. forzado o Justamente, explotación sexual. que esto implica mucho también el tener un matrimonio infantil, ¿no? Sí, también este es un tema de usos y costumbres, Sí. que en el tema cultural influye mucho pues, la falta de información y también el que así ha sucedido siempre, ¿no? Ujú, En mis ancestros, lo vi en mis abuelas, en mis tías, mi mamá, y que como que nada más reproducen estas prácticas ujú, que deterioran la salud mental, emocional de cualquier niña, ¿no? ujú, Que se vea en esta situación. ujú, Son violencias graves que afortunadamente se ha visto la intervención institucional, ujú, porque los contenidos de salud sexual se incorporaron en el programa escolar. ujú, Hay campañas de prevención dirigidas a adolescentes. Las familias creo que poco a poco vamos ujú, apropiando esta información. Hace muchos años a mí me tocó escuchar que papás estaban totalmente en contra de estos contenidos, pero viendo la necesidad y la prevalencia de estas problemáticas, los embarazos adolescentes, todo lo que estaba sucediendo, pues de alguna manera creo que hemos ido cambiando y teniendo apertura a que esto se esté abordando. ujú, Y ojalá sea de la manera más sana, ujú. porque se ha considerado tabú, o se ha considerado de alguna manera hablarlo de una manera dura, Sí. incómoda, que castiga, pero creo que lo podemos hacer al revés, ¿no? Fomentando confianza, que nuestros hijos puedan venir a nosotros y decir, estoy viviendo esto en mi escuela, esto está sucediendo, y nosotros tener esa capacidad de información y sensibilidad para abordarlo bien. Ujú. Ahora, Michelle, y hablando del tema legislativo, que creo por ahí también es algo relevante lo que está ocurriendo en el Congreso de Sonora. Ya tomaron el tema ahí en el Congreso local, porque hay un asunto que se contradice en dos puntos. Y iba con el tema este de los papás que pueden llegar hasta negociar, ¿no? Lamentablemente, este tipo de circunstancias Sí. diferentes a nivel nacional. Digo porque hay ahí un vacío que permite, mientras el tutor o el padre, esté de acuerdo y autorice, que un menor se pueda casar aquí en Sonora, ¿no? Sí, Fundación Nueva Generación Sonora no tiene ningún fin político, Sí. es apartidista, pero respaldamos mucho este tipo de iniciativas que definitivamente hacen una gran diferencia en la población menor de edad. En el caso de esta iniciativa, es un proyecto que presentó la diputada Gabriela Félix de MC, donde hablaba de que tenemos que homologar el código de familia donde se establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, Ujú. con la ley de registro civil, donde viene una excepción donde los adolescentes de 16 y 17 años pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o Los tutores. tutores, ¿no? O sea, Ujú. imaginemos, Llama. esto se expone a que padres sí puedan vender a sus hijos, Ujú, los puedan forzar a que contraigan matrimonio por algún interés económico. Se presentan muchas situaciones en ujú. esto que definitivamente el permitirlo, ese vacío legal, hace que esta práctica pueda continuar y definitivamente aquí me sorprende a mí que esto esté sucediendo, o sea, Todavía sí, que no se claro. haya regulado lo suficiente. Entonces, celebramos que en el Congreso estén volteando a ver esta problemática, pero Ujú. lo que queremos es que esto se apruebe y que cambie un precedente donde ninguna persona menor de 18 años pueda casarse. Y es cuando decimos, también ahí, Michelle, y lo comentamos en mesa de análisis con Rado, con Rosalba, con Mayra también, que a veces que los propios legisladores o los políticos a veces ni siquiera saben qué es lo que aprueban, ¿no? Digo, Ujú, porque se contradicen dos leyes aquí, el código de familia tal cual y también la ley de registro civil. Y dices, que no se dieron cuenta que puede llegar a existir estos vacíos? Y qué bueno que hay alguien que lo señale, pero ujú. dices, esto no debería de ocurrir ni Sí, siquiera, ¿no? sí, sí. A veces vamos un poco atrasados con muchos temas, Muchos ¿eh? temas, No, sí, no, no. uno de esos ahí está un ejemplo. Sí, sí, de verdad que la experiencia con los niños en las escuelas Ujú, nos ha hecho enterarnos de unas historias que decimos, ¿cómo es posible? ujú, ¿Cómo es posible? Y eso
de alguna manera refuerza el trabajo y el compromiso que tenemos de insistir en la prevención, en la atención de las distintas problemáticas, porque aquí estamos hablando de que afecta su desarrollo educativo, pueden vivir algún tipo de violencia sexual, Sí. violencia física, estar sometidas no solamente a problemas dentro de su familia con sus padres, sino también con una nueva pareja, el encontrarse con un adulto. Son muchas variantes en una decisión, que es vivir en matrimonio o en unión libre. Completamente. Y, por ejemplo, Michelle, me imagino que en lo que llevas de experiencia en la fundación y este acercamiento que has tenido en diferentes puntos de la sociedad y de aquí del estado, esas historias, ¿no? Obviamente sin ponerle rostros, ni nombres, ni apellidos, pero me imagino que es recurrente o te ha llegado historias de embarazos adolescentes, de embarazos en menores, pero sí el mensaje, claro, no implica el hecho de estar embarazada implica que te tengas que casar forzosamente, por ejemplo. No sé, ahí cómo manejar este tipo de De temáticas. decisiones. Sí, Sí, porque lo que se pone en riesgo, pues, todavía se puede agravar más todavía al más. salir de casa, y muchas veces los papás a modo de castigo, de me quito esta responsabilidad, pues deciden, ahora lo que sigue es que te juntes, como se le dice comúnmente, con tu pareja y te Ujú, vayas a vivir con él, y ese ya no es mi problema, y son ese tipo de manejo emocional del que estamos en contra, ¿no? Y ujú, siempre decimos a las familias, abandonar a un menor de edad que a sus 16, 17 años haya tomado la decisión de tener relaciones, de un embarazo no planeado, creo que como padres es fallarles. ujú, claro. Decir, esto ya no me corresponde, esto ya no es mi responsabilidad, porque también está el sentimiento de los padres de decir, yo he trabajado, yo te he dado todo, yo he cuidado de ti y con esto me pagas, ¿no? Ujú, Ahí hay un poco de un tema emocional que se debe de atender, porque las expectativas y las ilusiones están ahí en juego, pero lo importante y lo que siempre decimos a mamás, papás es, nunca los dejemos. ujú, Nunca hagamos que se sientan abandonados por nosotros, porque deberían de ser lo central de una familia, el cuidado de ellos, ujú. tanto su mente, su corazón, su cuerpo, se deben de sentir protegidos en sus hogares y deben de sentir el respaldo de su mamá, de su papá, aún con una decisión que cambia su rumbo, debemos de estar para ellos. Justo, justo. ¿Y qué tantos padres hacen eso? Sí, ¿qué tanto de nosotros Ajá, tomamos, un tiempo en casa sí. para prevenir también estas Ujú, situaciones? Para tener estas conversaciones, porque a veces, papás, mamás dan todo, ujú, seguridad económica, que no les falte nada, sí. pero también el tiempo de calidad a veces pasa desapercibido, ¿no? Y ahora que se ha sustituido un poco por las pantallas, que creemos que estamos conviviendo nomás con tenerlos ahí a un lado, creo que ha distorsionado un poco y cambiado el tiempo de calidad en las familias. Ujú. Antes, era el juego de mesa porque no había internet, No, exacto. pero creo que tenemos que regresar poco a poco a estos valores de sí Ujú. forzar el tiempo de calidad, de sí pasar un momento en familia y que se conviertan en buenas memorias, en unión, en un sentido de pertenencia, en que los adolescentes sientan que sus papás quieren un mejor futuro para ellos, que hay una meta por alcanzar y que las decisiones que tomen en el presente tienen repercusiones en su futuro. Creo que todo esto se puede prevenir, pero hace falta que papás tomemos conciencia de la importancia que esto tiene. Yo siempre aboco los tiempos de la pandemia, Michelle, porque en muchas ocasiones, o sea, dentro de las familias, y ahorita que hacían mención ese de que con las pantallas, de que a distancia y que siempre estás trabajando y demás, muchas familias se reencontraron por la pandemia por el asunto de estar ya aislados, ¿no? Y Sí, dices, ah, mira, qué bueno, me tocó la pandemia, me di cuenta que tengo ahí inquilinos en la casa, bien buena onda, y me dicen que es mi familia. No, yo no sabía que sí, vivían ahí, empezaron a los voy convivir, los voy conociendo. conociendo, mucho gusto cada quien, y pues resulta que ya duraron mucho tiempo ahí juntos, pero a lo que voy es a eso, lo importante llevar este tipo de temáticas a la mesa, platicarlos, que no sean temas tabúes, ¿no? Que no sean tabúes dentro de los tantos que hay en la sociedad y crear ese camino de la confianza para poder abordarlos, ¿no? Y no dejar solos justamente a los niños, niñas, adolescentes. Hace poco estaba en una escuela, en una plática para maestros. Ajá.
Y al final nos empiezan a contar como los casos de los alumnos problemáticos que no hacían caso. Ajá. Decían, pero es que hay una maestra que nomás con ella, o sea, que es la única que puede controlar a este jovencito porque tiene problemas en casa, la mamá lo deja todo el día y no está presente. Y la maestra me empieza a contar a detalle la historia, ¿no? Y me dice, es una mamá que decidió abandonarlo. Y le digo, y yo veo en ti una maestra que decidió ser su lugar seguro Wow. y la única que le podía dar esa escucha activa donde lo controlaba. Su comportamiento estaba tranquilo si la maestra estaba presente. Creo que los adolescentes, los niños, lo que necesitan es atención, amor, presencia de los padres, de los maestros, un sentido de pertenencia y lo hemos olvidado o lo hemos menospreciado, no tomado en cuenta. También, como mencionamos, la falta de datos, Sí. no contemplarlos dentro de los instrumentos, que poco a poco vamos avanzando en espacios de participación, de opinión. Esto va mejorando y la esperanza es que sean tan importantes como los que pueden votar, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el tema con la población de niñas, niños y adolescentes. Ojalá poco a poco tenga más presencia e importancia su cuidado pues en eso estamos trabajando. Sí, sobre todo, Michelle, y agradecidos obviamente que estés con nosotros en esta oportunidad para platicar en este podcast, porque justamente eso, gracias al trabajo que realizas a través de Fundación Nueva Generación Sonora, a través obviamente de estar llevando esta temática, es que en estos momentos alguna familia está viendo este podcast, está diciendo, oye, el tema de los matrimonios, ¿qué onda? O sea, eso Ujú. no lo he platicado con mis hijos, mis hijas que ya están en edad a lo mejor entrando a la adolescencia, etcétera, para que sepan y que tengan el conocimiento suficiente de que eso, pues, está incorrecto, en primera. En segunda, de que deberían estar pensando en otras cosas más que en casarse. Lo que no queremos es, bueno, ya esto desde mi punto de vista, es que niños y niñas vayan al altar o vayan al registro civil, ahí, firmando documentos para casarse, sino que vivan Ujú. su libertad plena y absoluta de como debe de ser, Así pues, es, ¿no? todo tiene su Todo tiempo tiene su y hay tiempo. tiempo para todo. Justo. Entonces, pues ahí la invitación para la gente para tomar esto muy, muy en cuenta. Y yo, Michelle, sí me gustaría que si pudieras dar un mensaje final para esos padres de familia, pero aparte, quienes siempre dicen, ay, es que el gobierno, o le echan Ujú. las responsabilidades a medio mundo y muchas ocasiones la solución está en su propia casa, ¿no? Así El es. simple hecho de tener una comunicación. ¿Qué le dirías a ellos en estos momentos? Les daría las gracias por el esfuerzo de todos los días, porque a veces ese pasa desapercibido y es cansado. Ujú. Es cansado llevar a los hijos a las escuelas, comidos, desayunados, recogerlos, lavar el uniforme, ayudarlos con las tareas. Es cansado, pero es un esfuerzo que la presencia de los padres puede hacer una diferencia muy, muy importante en la vida de un niño. Un niño, hay que recordar, viene a este mundo para ser cuidado, amado, para vivir una infancia feliz, libre de violencia, para tener buenas condiciones y que sea una persona de bien. Yo creo que muchas familias aquí en nuestro estado, eso es lo que queremos para las niñas y niños. Pero también no podemos olvidar esos otros contextos, esas dinámicas de violencia, de falta de información, donde no les cuidan bien, donde hay niños que están sufriendo, que viven situaciones difíciles y que no tienen a un adulto presente que les ame y les cuide. Tenemos que recordarlos a ellos, tenerlos presentes y siempre hacer mejor las cosas para prevenir situaciones que los puedan exponer, que puedan afectar su desarrollo, pero también que ayuden estos niños a otros niños a tener entornos sanos y donde ellos puedan crecer seguros y felices. Gran mensaje, como siempre, de Michelle. Michelle, qué gusto tenerte por acá en esta oportunidad acá en el podcast. Al contrario, muchas gracias, Edgar. Me encanta el podcast. Espero venir pronto de Claro que nuevo. sí, con más Gracias. temáticas. Nosotros aquí obviamente buscamos también sumarnos a este gran esfuerzo que realiza Muchas gracias. esta fundación. Así es que gracias Michelle, Michelle Lucero en esta oportunidad con nosotros. Nosotros, ya lo sabe, cada semana nuevos temas, capítulos aquí en El Trago Amargo. Saludos.